Tengan todos muy buenos días. Gracias por su puntualidad para conectarse a este webinar de Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento en El Salvador. Vamos a dar 5 minutos antes de dar inicio a este webinar para esperar que los participantes finalicen su entrada a la plataforma. Muchas gracias y esperamos unos minutitos más.
Es un honor para nosotros como Fundemás darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento. Agradecemos su presencia e interés en este espacio. Hoy más que nunca es importante comprender el alcance legal de esta normativa, así como sus implicaciones. Contamos este día con dos expertos a quienes quiero agradecer, María Lourdes Ortiz y William Escobar, representantes de nuestra empresa socia Consortium Legal. Este espacio está pensado para promover un diálogo informado y constructivo en el que podamos despejar dudas, compartir conocimientos y fomentar la comprensión sobre un tema que nos involucra a todos como sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a todos y gracias por ser parte de esta conversación. Quisiera primero presentar a quienes nos están acompañando de parte de Consortium, del equipo experto, al señor William Escobar, asesor senior de Derecho Tributario. Él es asociado para El Salvador, abogado y notario autorizado con más de 17 años de experiencia, especialmente en el área de derecho tributario. Posee experiencia asesorando y acompañando en la defensa de procedimientos de determinados impuestos e imposición de sanciones en materia de impuestos internos, aduaneros y municipales. Cuenta con una amplia experiencia en la preparación de opiniones legales sobre impuestos internos, aduaneros y municipales y en el trámite de consultas tributarias ante la Dirección General de Impuestos Internos y consultas, así como en resoluciones anticipadas ante la Dirección General de Aduanas. Adicionalmente, también nos está acompañando Lourdes Ortiz, asociada en Consortium Legal. Cuenta con más de 12 años de experiencia en asesoría tributaria corporativa y de propiedad intelectual. Cuenta con una sólida trayectoria liderando equipos multidisciplinarios y desarrollando relaciones con entes reguladores y organismos multilaterales. Durante su carrera ha asesorado a empresas locales e internacionales en procesos de constitución, reestructuración, cumplimiento normativo y litigios administrativos, con énfasis en estrategias de defensa ante determinaciones tributarias, sanciones regulatorias y disputas societarias. Queremos agradecer nuevamente a ambos que nos van a dar su expertise y a Lourdes agradecerle para que pueda iniciar esta conversación. Siempre vamos a poder colocar preguntas o dudas en el chat. Solo recordarles que al final de la sesión vamos a poder retomar muchas de las consultas y dudas que ustedes nos enviaron en el formulario de registro. Así que muchísimas gracias y damos inicio. Lourdes, abre su micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es María Lourdes Ortiz. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Eh, para nosotros es un gusto poder compartir el día de hoy nuestros conocimientos acerca de la ley de agentes extranjeros y su reglamento. Este es el contenido que vamos a desarrollar y sin más comenzamos porque como pueden ver tenemos bastante contenido por delante. En cuanto al objeto y ámbito de aplicación, financiamiento. Finalidad de esta ley es garantizar la transparencia de las operaciones en El Salvador que tienen influencia o financiamiento, ya sea total o parcial, de agentes extranjeros en el territorio nacional. ¿Qué es lo que busca garantizar esta ley? Es informar a la ciudadanía sobre los agentes que influyen en la opinión pública y de esta manera proteger la soberanía nacional. Entonces, como podemos ver, el alcance de esta ley es bastante amplio ya que regula tanto personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras, siempre y cuando operen bajo este financiamiento, interés o control de lo que vamos a definir más adelante como un mandante o un director extranjero. Pasamos entonces a analizar quiénes son los sujetos obligados, cuáles son sus deberes, sus prohibiciones y las sanciones.
Disculpas, hemos perdido la conexión de nuestra experta. Em, María Lourdes se está conectando nuevamente. Si gusta, podemos empezar desde el objeto. No sé si tiene algún problema de conectividad. Hola, buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí, ya la escuchamos. O si Ya, gusta, para proyectar nuevamente. ahorita. Mil disculpas por los problemas técnicos. Vamos a retomar desde el objeto de la ley. Como les comentaba, el objeto de esta ley es regular a personas, tanto naturales como jurídicas, que operen bajo los intereses o financiamiento de lo que más adelante vamos a definir con qué finalidad se busca regular a estas personas que de pronto pueden ser controladas o financiadas, ya sea total o parcialmente por estos mandantes extranjeros, es con la finalidad de garantizar la transparencia sobre su operación en El Salvador y, transparentar o revelar la influencia de los agentes extranjeros en el territorio nacional. Esto con la finalidad de garantizar a la ciudadanía que conozcan cuáles son los agentes extranjeros que influyen en la opinión pública y proteger de esta manera la soberanía nacional. Por lo cual podemos ver que el alcance de esta ley es bastante amplio, ya que se refiere tanto a personas naturales como jurídicas, nacionales y extranjeras. En cuanto a los sujetos obligados, vamos a analizar a continuación quiénes son, que están divididos en dos categorías, cuáles son sus deberes, cuáles son sus prohibiciones y las sanciones por el incumplimiento, tanto de deberes como de prohibiciones. En cuanto a los sujetos obligados, tenemos, como ya mencionamos antes, tanto a personas naturales como jurídicas, que pueden ser nacionales o extranjeras, siempre que éstas realicen actividades que sean financiadas, controladas o que en una última medida respondan a intereses de un mandante extranjero y que estas actividades sean realizadas dentro del territorio de El Salvador. La ley incluye expresamente asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que reciban fondos o dirección desde el extranjero de estos mandantes o directores extranjeros que ya vamos a definir a continuación. De igual manera, se crea un registro de agentes extranjeros por medio de esta ley y en este registro de agentes extranjeros, donde se van a registrar, valga la redundancia, los sujetos obligados. Este registro también puede registrar de forma oficiosa a personas que considere como agentes extranjeros y de esa forma también una persona, ya sea natural o jurídica, nacional o extranjera, puede adquirir la calidad de agente extranjero por su inscripción oficiosa en el registro de agentes extranjeros. Ahora que ya conversamos quiénes son o quiénes pueden ser considerados como agentes extranjeros, es importante también precisar quiénes no van a tener esta consideración de agentes extranjeros. Y estos serán las personas naturales, jurídicas, mandantes o directores extranjeros de las sociedades, de las sociedades o empresas de naturaleza mercantil, ya sean sociedades o empresas nacionales o extranjeras, o las personas, ya sean naturales o jurídicas, que están vinculadas a estas empresas que únicamente tienen actividades de naturaleza económica relativas a inversiones extranjeras. Cuando nosotros nos enmarquemos en ese supuesto y, y se cumplan esta característica que se circunscriba únicamente a actividades de naturaleza económica sin ningún otro interés, estas personas no se consideran agentes extranjeros y por lo tanto no se van a registrar en el registro de agentes extranjeros que de ahora en adelante le denominaremos como RAEX. Ahora, ¿cuál es la segunda categoría de sujetos obligados? Son, como ya lo hemos ido mencionando, los mandantes o directores extranjeros. ¿Quiénes pueden ser estas personas?
pueden ser personas naturales extranjeras, que son representantes o personeros de un gobierno de un país extranjero. Pueden ser representantes políticos, por ejemplo, de un partido político extranjero. Pueden ser organizaciones extranjeras. Aquí, dentro de organizaciones extranjeras, tenemos a cualquier persona jurídica extranjera que esté organizada, constituida bajo las leyes de otros países, o como en el caso también de los sujetos obligados, agentes extranjeros, también pueden ser determinados por el RAEX. Es decir, el registro de manera oficiosa puede detectar algún mandante, alguna persona que cumpla con las características para ser mandante o director extranjero, lo inscribe de forma oficiosa en el registro y esta persona adquiere esa calidad. Pasemos ahora a analizar cuáles son los deberes de estos sujetos obligados, que como ya analizamos, pueden ser agentes extranjeros o directores o mandantes. Tenemos 4 principales deberes. Yo les diría que el principal es el registro obligatorio. Esto es registrarse en el RAEX bajo los requisitos y formatos establecidos. Esto se puede hacer de manera física o también de manera electrónica. Se celebra una declaración jurado en duplicado, una va al RAEX y otra se remite, perdón, a la Fiscalía General de la República. Y acá es importante destacar que mientras no se cumpla con esta obligación, la ley nos indica que los sujetos obligados no pueden realizar actividades. Es decir, todos los sujetos obligados tienen que obligatoriamente registrarse en el RAEX. Ya vamos a ver un poco más adelante en nuestra presentación cuál es el plazo para realizar este registro obligatorio. De igual manera, los sujetos obligados tienen la obligación de canalizar los recursos financieros que estos reciban a través de entidades legalmente autorizadas para operar en el país, no solamente por la Superintendencia del Sistema Financiero, sino que cualquier entidad autorizada para la intermediación y la recepción de fondos. De igual manera, tienen que cumplir con la ley de lavado de dinero y de activos, lo que resulte vinculante, y tienen que llevar los registros de contabilidad y los registros de sus actividades. Por ejemplo, en el caso de fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, los libros autorizados por el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, todo eso tiene que estar al día y en orden. Es importante mencionar que el cumplimiento de estas obligaciones, especialmente la obligación de registro obligatorio, autoriza al RAEX a realizar acciones legales, no solo para impedir la realización de actividades de manera temporal o incluso definitiva, sino que incluso el RAEX puede llegar a solicitar la suspensión o la cancelación de la personería jurídica o de las autorizaciones que esos sujetos obligados tienen para operar en el país. Entonces, realmente sí es una obligación que está acompañada de una sanción bastante fuerte, bastante delicada, el no realizar el registro obligatorio que manda la ley. En cuanto a cómo se sanciona ya las multas establecidas para el incumplimiento a estos deberes, tenemos que el incumplimiento a estos deberes, la inobservancia en el plazo para presentar información o para subsanar prevenciones sin una causa justificada, es decir, no cumplimos con estos deberes, no observamos los plazos, el RAEX de pronto nos previene, no resolvemos esa situación. Esto puede ser penado con una multa desde 100,000 hasta $150,000. Entonces son multas, como ustedes podrán ver, bastante altas. Pasemos entonces ahora a revisar un poco cuáles son las prohibiciones para los sujetos obligados. Como ya analizamos los deberes, vamos a analizar ahora las prohibiciones. Prohibiciones, como ustedes podrán ver, son algunas. La primera es realizar actividades sin registro, es decir, actuar como agente extranjero sin haber realizado previamente nuestra inscripción en el RAEX. Como ya hablamos en la parte de deberes, el registro es un deber obligatorio mandado por la ley, tiene aparejado consecuencias legales muy fuertes si no se cumple, y aquí en las prohibiciones volvemos a retomar esta obligatoriedad.
O una segunda prohibición es que los agentes extranjeros y todos los sujetos obligados, como mandantes y directores, realicen actividades de riesgo. ¿Cuáles son estas actividades de riesgo? Son actividades que alteren el orden público, amenacen la seguridad nacional o amenacen la estabilidad social o política dentro del territorio salvadoreño. De igual manera, está prohibido que los sujetos obligados reciban financiamiento irregular. ¿Qué significa esto? Que reciban donaciones para actividades que no fueron declaradas al RAEX o que no correspondan con los fines o los objetivos que se establecen en su instrumento de constitución o sus estatutos. Es decir, que se extralimiten y que reciban donaciones de actividades para las cuales no se encuentran autorizados. Una otra prohibición sería cambiar el propósito declarado de los fondos sin aviso previo. Ya vamos a ver más adelante que se puede informar no solo el sujeto obligado, sino que los proyectos también que se van a llegar a cabo con donaciones internacionales. Entonces, esa podría ser una infracción que yo como sujeto obligado declaro que voy a utilizar los fondos, perdón, recibidos del extranjero para un determinado proyecto, que los recanalice, pero que no cambie esa información al RAEX, ¿no? Que el RAEX se quede con información desactualizada o poco precisa. Otra prohibición es transmitir material informativo sin indicar que proviene de un mandante extranjero. ¿Qué es lo que nos señala la ley? Que cuando nuestras actividades están siendo financiadas o controladas de forma total o parcial por un mandante extranjero, se debe colocar, tanto en comunicaciones físicas como electrónicas, una etiqueta donde se indica que la información que se está transmitiendo, la comunicación que se está dando, se transmite en nombre de un mandante extranjero o bien es financiado por uno. Entonces, el incumplimiento de esta declaración nos puede llevar a cometer una infracción. Finalmente, tenemos ocultar que las actividades son financiadas o dirigidas en todo o en parte por un mandante extranjero, es decir, no revelar de dónde viene nuestro financiamiento o dirección cuando viene del extranjero. Y finalmente, no informar la utilización de cualquier otra entidad, mecanismo, persona natural o jurídica que intervenga en la recepción de recursos a favor de organizaciones sin fines de lucro. Es decir, se reciben fondos del exterior, hay una suerte de intermediario, llega la fundación o asociación sin fines de lucro en El Salvador y esta especie de intermediación o de canalización de recursos no es informada, no es transparente ante el RAEX. En cuanto a las multas por caer en cualquiera de estas prohibiciones, tenemos que estas pueden ser fijadas entre los $150,000 a $200,000. Entonces, tal como en el caso de los deberes, vemos que son multas bastante elevadas. ¿Cómo se van a imponer estas multas o cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir? Bueno, la ley nos habla de un procedimiento sancionatorio. Este procedimiento puede iniciar de tres maneras. Puede iniciar de oficio, es decir, el RAEX de alguna manera se percata o se da cuenta de este incumplimiento, o por una denuncia o aviso de una institución pública, incluso de una persona particular. El director del RAEX es la persona que emite el auto de inicio del procedimiento y es también el encargado de dirigir la instrucción del procedimiento y la investigación de la infracción. Este procedimiento sancionatorio se va a regir dentro del marco regulatorio del procedimiento simplificado, que está regulado en el artículo 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y finalmente, el Ministerio de Gobernación es quien emite la resolución final, donde se encontrará previsiblemente motivada una sanción. Entonces, esto es de la forma en cómo se desarrolla el procedimiento sancionatorio por el incumplimiento de uno de los deberes o el cometimiento de una de las prohibiciones que ya revisamos en las diapositivas anteriores, que podría traer aparejado la imposición de las multas sobre las cuales también ya conversamos. Pasemos ahora entonces a revisar cómo va a funcionar el registro de agentes extranjeros denominado como RAEX.
Primero hablaremos un poco acerca de la naturaleza y el funcionamiento del registro. El RAEX va a ser una dependencia autónoma adscrita al Ministerio de Gobernación y va a ser el responsable de administrar, fiscalizar, calificar y supervisar todas las actividades de los agentes extranjeros, sus mandantes y sus directores, es decir, de la totalidad de los sujetos obligados por esta ley. Una característica muy importante es que este registro va a ser público y lo va a poder consultar cualquier persona. Sin embargo, esto dentro del marco o asumiendo que el proceso de registro ya se finalizó y que la consulta se va a realizar por escrito. Por la naturaleza de este registro puede ser que tengamos información clasificada como reservada o confidencial de acceso restringido y esta información pues no se haría pública. Pero en un principio ese registro ha sido pensado como un registro público que puede ser consultable por medio de una solicitud por escrito. ¿Cuáles van a ser las atribuciones del RAEX? Requerir documentos o información a los sujetos obligados de manera oficiosa. También puede, como ya hemos conversado, registrar a sujetos obligados de manera oficiosa. También va a poder elaborar un informe semestral y remitirlo a la Fiscalía General de la República en función de lo dispuesto de la ley contra el lavado de dinero y activos. Va a poder ejercer la potestad sancionadora, como lo acabamos de ver, y puede solicitar la suspensión o la cancelación de la personería jurídica o la inscripción que autorizó el funcionamiento en el país de cualquiera de los sujetos obligados. Como vemos, esto es una potestad que tiene el RAEX cuando se incumple el deber del registro obligatorio. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo debe un sujeto obligado registrarse ante el RAEX? Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca del plazo para el registro. La ley nos da 90 días contados a partir de la vigencia, que se van a cumplir el 5 de septiembre de este año, para que todas las personas, tanto naturales como personas jurídicas, que cumplan las características y se consideren como sujetos obligados, puedan cumplir su obligación del registro obligatorio. Luego, esto como agente extranjero. En cuanto a los mandantes y a los directores extranjeros, estos pueden solicitar su inscripción de forma directa o pueden quedar registrados por derivación. ¿Qué significa que alguien queda registrado por derivación? Que cuando un agente extranjero se registra y comience a cumplir sus obligaciones formales y comience a revelar cuáles son estas fuentes en el extranjero, estos mandantes, estos directores, por medio de los cuales ellos reciben recursos, pues el RAEX puede, acto seguido, registrar a estos mandantes o directores extranjeros que ha revelado un agente extranjero en las declaraciones que deberán presentar y que analizaremos más adelante. Quienes no se deben inscribir en el RAEX dentro de estos 90 días que se van a cumplir el 5 de septiembre de este año, como ya lo conversamos, los mandantes o directores extranjeros de sociedades de naturaleza mercantil que estén vinculados con actividades económicas estrictamente comerciales o relativos a inversiones extranjeras. Acá no existe la obligación de registrarse y por lo tanto no vamos a quedar adscritos a los deberes y prohibiciones que analizamos anteriormente. ¿Cuáles son los requisitos que debemos acreditar ante el RAEX para solicitar este registro? Bueno, primero se debe presentar una solicitud. Esta solicitud, como ya conversamos, puede ser presentada de forma física o de forma electrónica en el formulario establecido por el Ministerio de Gobernación, junto con una declaración de registro bajo juramento, que también, como ya indicamos, se hace de manera duplicada porque una va al RAEX y la otra va a la Fiscalía General de la República. ¿Qué información nos piden para poder registrarnos en el RAEX? La identificación del solicitante, pues el agente extranjero o el mandante o director, la información de los libros autorizados, que como ya conversamos pueden ser los libros autorizados por el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, la declaración de las actividades que realiza el agente extranjero y sus fuentes de financiamiento,
El presupuesto y la descripción del proyecto, cuando aplique, ya vamos a hablar también más adelante, cuando nos podemos registrar, no digamos por sujeto obligado, sino que por proyecto, y cualquier otro tipo de información relacionada con la solicitud. El RAEX está en la obligación de verificar y puede también pedir información adicional cuando algo no le quede claro o detecte algún tipo de inconsistencia, inexactitud o dato erróneo en la información que se remite para el registro. Cuando hablamos de la declaración de actividades y financiamiento, como les comentaba, también la ley nos da la posibilidad de no registrar un sujeto obligado, sino que registrar un proyecto en particular. Para eso se presenta la declaración de actividades y fuentes de financiamiento y aquí vamos a dar un poco más de información acerca de cómo va a funcionar este proyecto que viene financiado, dirigido o controlado por una fuente de financiamiento extranjera. Tenemos que hablar acerca de su naturaleza, describir el proyecto, de qué se va a tratar, de dónde vienen los fondos, a cuánto ascienden estos montos, cuál va a ser el periodo de ejecución del proyecto y el lugar de ejecución. En cuanto a la descripción del proyecto, lo que la ley nos manda es que tenemos que incluir un resumen de los objetivos y fines específicos y el público al que va a estar dirigido el proyecto y así como sus resultados esperados. Entonces, como ustedes pueden ver, es una pormenorización bastante detallada la que se pide de los proyectos que están siendo fondeados o dirigidos desde fuentes extranjeras. También muy importante detallar el origen de los fondos, las fuentes de financiamiento y el monto total con el que se piensa ejecutar el proyecto. Eso también es solicitado cuando nosotros registramos por proyecto y no por sujeto obligado. ¿Cómo va a funcionar entonces o cuáles son los plazos o los pasos para realizar estas inscripciones ante el RAEX? Bueno, en un primer momento vamos a presentar la solicitud, el interesado es quien la presenta, así como la declaración bajo juramento de forma física o electrónica. El RAEX va a revisar que esa solicitud cumpla con todos los requisitos y se tiene un plazo máximo de 20 días hábiles en los cuales el RAEX puede aprobar la solicitud de registro, puede negar por no cumplir con las condiciones requeridas o puede prevenir. Es decir, hay algo ahí que no se está cumpliendo y por lo cual no se puede dar paso a la inscripción. Si el RAEX previene, le va a dar al interesado una oportunidad de subsanar estas prevenciones en el plazo de 10 días hábiles. Estos 10 días hábiles pueden ser prorrogables a solicitud del interesado siempre y cuando haya la debida justificación. Y finalmente, si se logran superar las observaciones realizadas por el RAEX, el trámite va a continuar hasta su debida inscripción y el RAEX emitirá la constancia de registro respectiva. También es importante destacar que la ley y el reglamento hacen bastante énfasis en la supervisión y coordinación interinstitucional que el RAEX va a tener con otras instituciones de gobierno. Principalmente la ley y el reglamento nos hacen remisión a estas 4 instituciones: Fiscalía General de la República, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero y Registro de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. ¿Qué es lo que se espera de estas instituciones? Se espera intercambio de información y se espera también colaboración. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de la República, se va a poder coordinar investigaciones y procesos relacionados con posibles infracciones. Para el caso del Ministerio de Hacienda, se espera una colaboración en los aspectos tributarios y financieros a los que están obligados los agentes extranjeros. En cuanto a la Superintendencia del Sistema Financiero, esta está encargada de supervisar las transacciones financieras y el cumplimiento con las normativas bancarias. Entonces, de esta manera, como ustedes pueden ver a lo largo de la presentación, hemos repetido mucho que hay que revelar de dónde provienen los recursos, quién los está dando, dónde se están canalizando. Aquí puede intervenir la Superintendencia del Sistema Financiero. Y finalmente, el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro
con el fin de verificar el estatus legal de las fundaciones sin fines de lucro, y también aquí se podría verificar, por ejemplo, los estatutos, las finalidades, las actividades que están autorizadas, y asegurarnos que estas asociaciones y fundaciones no se estén extralimitando de las actividades para las cuales han sido creadas. De igual manera, el RAEX puede requerir información a cualquier institución pública o privada, e incluso realizar visitas o inspecciones in situ a los agentes extranjeros para verificar que toda la información que los agentes extranjeros le han dado es verdadera y es correcta respecto a sus actividades y programas. Finalmente, es importante destacar que la ley también regula el deber de colaboración. Este deber de colaboración lo tenemos todas las personas naturales, personas jurídicas, instituciones públicas, autónomas, incluso las municipalidades. ¿Y en qué consiste este deber de colaboración? En proporcionar toda la información necesaria em, que el RAEX nos solicite de un sujeto obligado, especialmente para cumplir sus funciones de registro, control y fiscalización. Finalmente, el RAEX también puede informar a otras instituciones públicas, como es la Fiscalía General de la República, si tiene algún indicio que alguno de los sujetos obligados en esta ley ha cometido un hecho delictivo. También la ley prevé ese supuesto. Después de un breve repaso sobre quiénes son los sujetos obligados, cuáles son sus deberes, sus obligaciones, las sanciones de su incumplimiento y cómo va a funcionar el RAEX, le voy a dar paso a mi compañero William, quien le va a explicar acerca del régimen fiscal para agentes extranjeros. William, adelante. De todo es sabido que las organizaciones sin fines de lucro son pilares fundamentales de la sociedad, porque permiten construir sociedades más justas, más equitativas y promueven el bien común. El Estado sabe bien esta importante actividad que realizan. Tanto es así que la misma ley de impuestos sobre la renta ha establecido la posibilidad de poderse calificar como un sujeto excluido del impuesto sobre la renta, y de esa manera poder evitar asumir la carga fiscal de este impuesto. Sin embargo, si no se toman las medidas precisas y oportunas, con entrada en vigor de la ley de agentes extranjeros, todos estos esfuerzos que se están realizando para poder promover el bien social pueden verse claramente disminuidos por la erosión de recursos financieros que puede implicar el impuesto contenido en la ley de agentes extranjeros. Amigos, amigas, mi nombre es William Escobar. Sean todos bienvenidos, y esta mañana tendré el agrado de poder conversar con ustedes respecto del régimen fiscal de agentes extranjeros contenido en la ley de agentes extranjeros. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo y por qué tendremos que pagar este impuesto? Bueno, pues la ley establece como hecho generador, como evento que dispara esta obligación de pagar, las transacciones financieras, desembolsos y transferencias provenientes de cualquier mandante extranjero a un agente extranjero, ya sea que estas sean donaciones, pagos o cualquier otro tipo de desembolso. Como pueden ver, acá el legislador ha hecho un concepto amplio y que se va a traducir que, independientemente sea un préstamo, sea una donación, perfectamente, que debería ser el objeto principal de este impuesto, o un pago por un servicio, puede disparar el impuesto, porque transacciones financieras, pues en esencia, pueden ser cualquiera. Un segundo evento que dispara el impuesto son las donaciones de agentes extranjeros en el territorio nacional. Es decir, acá, si ya está calificada una entidad como agente extranjero,
Puede ser que no requiera una transferencia del exterior, sino una donación local. Y en ese caso, también se puede disparar este impuesto. Y finalmente, las importaciones de bienes materiales. Pero acá, curiosamente, la ley le da la oportunidad o la facultad al registro de agentes extranjeros de poder establecer cuándo será un hecho generador. Acá no vamos a discutir si sea la mejor técnica legislativa para establecer a disposición del RAE si va a ser sujeto de impuesto o no, pero sí tenemos que enfatizar que la ley establece esa oportunidad. Y finalmente, podemos observar que la tasa impositiva es del 30%, es decir, equivalente a la tasa máxima que establece nuestra ley de impuesto sobre la renta. ¿Cómo se va a recaudar este impuesto? Es la segunda de las preguntas que uno puede realizarse. Pues bien, acá se establecen básicamente dos figuras y la primera de ellas es a través de la retención del impuesto. Y para ello, la ley construye una figura que es la de agentes de retención especial. Y básicamente comisiona o encomienda la recaudación a las entidades del sistema financiero y todas aquellas entidades que intervengan en la recepción, canalización o transferencia de fondos. Es decir, puede ser una entidad bancaria o bien una entidad que no sea regulada, pero que canalice estos fondos y por lo tanto está obligada, en virtud de la ley, a constituirse como agente de retención especial. Y aquí hay un punto importante. Hemos venido platicando que el objeto de la ley y el objeto del impuesto en particular será aquellas transferencias que provengan del exterior de un mandante o director extranjero hacia un agente extranjero. Sin embargo, en la misma ley se establece como una regla general impositiva que la retención se efectuará respecto de la transferencia de fondos del exterior a favor de organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que no se hayan inscrito una entidad como agente extranjero, sin embargo, el agente de retención especial ya lo tiene ubicado, si es que sabe que es una organización sin fin de lucro y le va a efectuar la retención. Esta retención, la ley también establece que se realizará en el evento de la transferencia o en el evento de la puesta a disposición del agente extranjero. ¿Y cuándo lo deberán enterar? Dentro de los 10 días hábiles siguientes al periodo tributario en que se efectúa la retención. ¿Cómo se va a enterar estos fondos? Pues a través de los formularios que establezca la administración tributaria. Y preguntarán, ¿y cuáles son estos formularios? Pues al día de esta presentación, aún no se ha manifestado la administración tributaria de cuáles serán los formularios que utilizarán para poder hacer estos enteros. Entenderíamos nosotros que cuando sea una fecha más próxima a la operatividad del impuesto, emitirá guías o cualquier boletín o cualquier informativo en el cual socialice los formularios que se utilizarán para llevar a cabo este entero de las retenciones. Pero, ¿qué puede pasar si no se trata de una transferencia al exterior proveniente de un mandante o director extranjero, sino que se trata de una donación en el territorio nacional? Como les habíamos comentado, las donaciones en el territorio nacional también son hechos generadores del impuesto del 30% sobre el valor de estas sumas. Solo que acá, como no hay un agente de retención especial, corresponde al agente extranjero que recibe la donación efectuar entero del impuesto. ¿Qué quiere decir? Recibo la donación, $100,000, le aplico el 30% y seré yo quien pague esos fondos o los entere directamente a la administración tributaria dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al mes en que recibió la donación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues nuevamente a través de formularios que establezca la administración tributaria. ¿Cuáles son? Pues a la fecha no se dispone de ellos, pero se puede inferir que serán compartidos antes de que empiece la operatividad de este impuesto.
Una tercera obligación que ya no es impositiva, pero igualmente importante, es la presentación de informes. ¿Quiénes van a presentar estos informes? Pues bien, como el agente de retención especial tiene una participación directa en la recaudación del impuesto, pues ellos están obligados a informar cuáles fueron los agentes extranjeros a los cuales se les realizó las retenciones en el mes anterior. Como también el agente extranjero es un ente que permite la recaudación de este impuesto, haciéndolos enteros respecto de las donaciones de las donaciones que recibieron de parte de cualquiera de sus benefactores, pues ellos también tienen que informar primero de las retenciones que han recibido, como de los enteros que han hecho por las donaciones que han recibido. ¿Cuándo tienen que presentar esta información? Pues en los primeros 15 días hábiles del mes siguiente en que se efectuaron ya sea las retenciones o ellos efectuaron los enteros del impuesto. Y básicamente la información que tendrá, porque ya lo dice la ley, será el NID del agente extranjero, el NID del agente de retención especial, los montos sujetos a retención, las retenciones que se han efectuado, el monto de las donaciones recibidas y el entero del impuesto por las donaciones recibidas. Como les digo, pues no será muy difícil el establecer la información porque ya habrán formularios como los que ya existen hoy en día, que ha proporcionado la DGI para brindar información de retenciones, de percepciones del impuesto como IVA. Entonces, probablemente vamos a tener un formulario que sea de similar naturaleza en cuanto a la información que se vaya a presentar, pero para ello debemos esperar el momento oportuno, que es cuando inicie la operatividad de la ley y cuando ya contemos con estos formularios. Porque es importante cumplir estas obligaciones. Al margen de que la ley de agentes extranjeros tiene un régimen sancionatorio y un régimen de obligaciones y deberes y prohibiciones, pues también la ley hace una revisión normativa a las multas por infracciones que están contenidos en el Código Tributario. Entonces, acá sí vale la pena decir que se tiene que hacer una suerte de incorporación o una suerte de acoplamiento de estas obligaciones a obligaciones que ya contiene la normativa tributaria. Por ejemplo, los agentes de retención especial pueden ser sujetos a las multas que establece el artículo 246 del Código Tributario, que establece básicamente las sanciones por incumplir la obligación de retener y enterar el impuesto. Y así, pues, de este ejercicio de incorporación, si bien todavía es muy temprano para tener criterios administrativos que sustenten nuestra posición, pues ya podemos hacer una estimación de cómo podrán ser sancionadas estas conductas. La primera de ellas es por retener y no enterar el impuesto correspondiente. Entonces ya el Código Tributario señala que en estos casos la multa será igual al 100% que se ha dejado de pagar, sin perjuicio de que pueda ser también un obligado, un responsable solidario o sustituto, dependiendo en cada caso, de estas obligaciones. ¿A qué me refiero? Yo vengo como agente extranjero y recibo $6,000 de una transferencia de mi mandante extranjero. Viene el agente de retención especial y no y realiza la retención, pero no la entera el fisco. En este caso, el fisco, la DGI, puede venir y sancionar con el 100%, que sería, si una donación o una transferencia de $100,000, pues $30,000, le va a pedir como multa $30,000 y a la vez me puede decir, como tú retuviste y no enteraste, tú te volvés un responsable sustituto, así que dame ese impuesto del 30%. Una segunda posibilidad es que no retuve el impuesto. En ese caso, se establece una multa del 75% de la suma dejada de retener y por lo tanto de enterar. Pero a la vez, la misma legislación tributaria establece que en estos casos este sujeto de retención se vuelve un responsable
solidario, es decir, puede venir la administración tributaria y cobrar al agente de retención o al agente extranjero por igual, sin prejuicio del derecho de repetición que vía civil puedan tener. Otra posibilidad es que se retiene el impuesto, pero se entera extemporáneamente. Y en ese caso, la multa será equivalente al 50% de las sumas enteradas extemporáneamente. Y finalmente, puede ocurrir que se retenga el impuesto, pero se entera una suma inferior dentro del plazo legal. Y en ese caso, la multa equivalente será del 35% sobre el monto enterado dentro de este plazo. Y en cualquier caso, la multa no va a poder ser menor a $112. Es decir, por muy ínfima que pueda ser la transferencia y por lo tanto el 30%, si son $100 van a ser $30, pero por no haber efectuado el entero o cualquiera de estos supuestos que hemos mencionado, en ese caso la multa no va a poder ser menor de $112, por lo cual es importante tener en cuenta y cumplir con todas las obligaciones para evitar caer en estas infracciones. ¿Qué puede pasar también? Como hablamos, no solo se recauda el impuesto a través del agente de retención especial, sino que el agente extranjero también es obligado directo a realizar, cuando reciba donaciones en el territorio nacional, a realizar los enteros del impuesto. Y en este caso, la misma ley de agentes extranjeros dice, vamos a hacer una remisión al artículo 247 del Código Tributario en cuanto a las multas. Acá nuevamente hay que hacer un ejercicio de incorporación y con una particularidad bastante interesante. Y es que este régimen de sanciones no son para enteros definitivos del impuesto, como ocurre, sino que lo que existía antes de esta figura, de este impuesto a los agentes extranjeros, eran la obligación de enterar a cuenta del impuesto y presentar la declaración correspondiente, que es el pago a cuenta del impuesto del 1.75 de los ingresos brutos. Y sin embargo, acá estamos hablando de un impuesto definitivo. Sin embargo, el legislador manda a hacer la incorporación y por lo tanto habrá que ver los pronunciamientos de los tribunales administrativos y judiciales respecto de cómo se está realizando esta incorporación. Por el momento nosotros no podemos más que mostrarles cuáles pueden ser las posibles infracciones en las cuales pueden incurrir las organizaciones sin fines de lucro que para efectos de la ley se entiendan como agentes extranjeros y pues para que tomen las medidas y precauciones que sean debidas. La primera de estas infracciones es no realizar el entero existiendo obligación legal de hacerlo. Y en este caso la multa será equivalente al 75% de la suma dejada de enterar. Es decir, obviamente se va a poder cobrar ese impuesto que no se enteró, más la multa del 75%. Estaríamos hablando de un 175% como impacto económico al final de todo. La otra posibilidad es enterar el pago o anticipar. Bueno, vamos a hacer una conversión porque la infracción así la maneja. Enterar el pago o el anticipo a cuenta fuera del plazo legal establecido, bien sabiendo que acá no es un anticipo a cuenta, sino es un pago definitivo. Sin embargo, la multa por incorporación, podríamos decir que se trata del 50% de la suma enterada extemporáneamente. Otra posibilidad es no enterar en el término establecido lo que corresponde en concepto de pago. Y en este caso la multa equivalente es del 35% sobre el monto no enterado en el término prescrito. Y finalmente, y acá habrá que hacer mucho más matices todavía, es omitir presentar la declaración de pago a cuenta, de pago o anticipo a cuenta. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de un anticipo a cuenta, sino de un pago definitivo, pero podemos intuir o estimar que está hablando de aquel formulario que establecerá la Administración Tributaria por medio del cual se tienen que hacer los enteros mensuales. Y en este caso la multa es del 50% de la suma dejada de enterar, siempre entendiendo que en cualquier caso no podrá ser menor a $112. Anteriormente les había comentado que las obligaciones formales formales tributarias que están contenidas en esta ley son igual de importantes que la obligación de pago del impuesto. Tanto es así
que también tiene un régimen de sanciones y dice el legislador en la ley de agentes extranjeros que se va a sancionar de conformidad con el artículo 241 del Código Tributario. Oigan, pero si ustedes van a verlo, van a decir, pero si acá aparece un catálogo de infracciones y sus multas que no se corresponden directamente con la obligación de presentar este informe. Y tienen toda la razón. Sin embargo, acá haciendo un nuevo esfuerzo para tratar de interpretar a qué se quería referir el legislador, pues ubicamos la infracción específicamente establecida en el 241, letra E del Código Tributario, que regula los informes de retención de impuesto sobre la renta anual, así como la obligación o la infracción a la obligación del informe de retenciones, anticipos, percepciones de IVA. No sabemos si ese va a ser el criterio de la administración, pero queremos hacer un acercamiento para que ustedes puedan estimar la posible consecuencia fiscal. Y partiendo de ese esfuerzo, puede ser que en el futuro la administración tributaria o los órganos o los tribunales administrativos o tribunales judiciales establezcan un criterio totalmente distinto, pero nos gustaría que ustedes puedan tener una aproximación a las posibles multas porque definitivamente el legislador ha querido sancionarlas. Estas infracciones al deber de informar. ¿Cuál es el primero de estas posibles infracciones? El no remitir el informe. ¿A qué nos referimos? El informe que está establecido tanto para los agentes de retención especial como para los agentes extranjeros que enteran el impuesto y que tienen que informar respecto de estos eventos en los 15 días hábiles siguientes. Si no lo realizan, pueden tener una multa equivalente al 0.1% sobre el patrimonio capital contable menos el superávit por revalúo no realizado. Y esta multa no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. También puede pasar que estos informes se presenten extemporáneamente y en este caso es la misma multa, el 0.1% sobre el patrimonio capital contable, que no puede ser inferior a un salario mínimo mensual. También puede ocurrir que a pesar que se cuenta con un formulario, que seguramente así será, no se han cumplido con todas las formalidades y especificaciones que establece la Administración Tributaria en ese formulario. Y en ese caso, la multa nuevamente puede ser del 1% sobre el patrimonio capital contable que no sea menor a un salario mínimo mensual. Y finalmente, porque es otra posibilidad, que se presente por alguna razón, por alguna de las facultades de la Administración Tributaria, se requiere información o deban proporcionar información y esta información o incluso la que consta en el informe no sea fidedigna, o sea, sea falsa, inexistente o incompleta, o esté alterada o simulada en cuanto a la información que se incorpora en estos formularios o que pueda requerir la administración. En este caso, la multa es del 0.5% sobre el patrimonio capital contable menos superávit por revalúo no realizado, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. Ahora bien dice el dicho que no se cierra una puerta sin que se abra una ventana. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, si bien podrán ser agentes extranjeros, pueden estar excluidos del régimen tributario. Y acá pues vale hacer una importante acotación. Cuando la ley salió, hablaba de una exclusión de las obligaciones contenidas en la ley. Y uno podría pensar, bueno, entonces se me excluye incluso de la calidad de agente extranjero. Luego vino el reglamento y dio claridad. Se excluye del régimen tributario, no del régimen legal que establece la ley de agentes extranjeros. Entonces, por lo tanto, hay que tener claro que esta es una exclusión para las obligaciones fiscales, no así para las obligaciones que se comentaron anteriormente respecto del régimen legal de esta ley. ¿Y cómo puedo tener esta calificación? ¿O cómo puedo conseguir esta exclusión del régimen? Pues con una calificación. ¿Y cómo la voy a realizar? Pues vamos a hacer una solicitud de exclusión del régimen tributario y que básicamente es pedirle al director del registro de agentes extranjeros, probablemente al RAEX,
que se le excluya de este régimen tributario. Pero ¿y por qué razón se me va a excluir? Pues la misma ley establece que el RAEX va a considerar aspectos puntuales como la naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria, la obra o servicio que se ejecutará y el cumplimiento estricto de los parámetros anteriores para su renovación. ¿A qué quiero ir con esto? Al inicio de esta exposición de la ley de agentes extranjeros, establecía que esta ley tiene por objeto, pues, tratar de tener, de que estos agentes extranjeros no incurran en la vida política del país, no generen inestabilidad nacional, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es probarle al RAEX que nuestros proyectos, lejos de querer contravenir o incurrir en las prohibiciones de esta ley, buscan el bienestar social, buscan la equidad y buscan, pues, básicamente generar bienestar a nivel nacional. ¿Y esto cómo se va a demostrar? Pues con cada proyecto específico, probablemente, o con la finalidad que por su naturaleza tengan las instituciones que pueden ser susceptibles de ser calificadas como agentes extranjeros. Bueno, ¿y esta exclusión cuánto dura? Pues dependerá. Como decíamos, puede ser que una entidad, por su naturaleza, se entienda que está en estos fines que no están dentro de las prohibiciones de la ley de agentes extranjeros y por lo tanto se le podrá autorizar por periodos anuales que son renovables automáticamente. Sin embargo, puede ser que también estas entidades tengan proyectos de diferente naturaleza y seguramente se tengan que autorizar por cada proyecto específico. Y acá tal vez vale hacer una acotación. Puede ser que cuando se autorice esta exclusión se hizo respecto de periodos anuales, pues porque la información que se virtió es suficiente para que el registro pueda dar una autorización anual, pero a la vez puede llegar a tener proyectos que si se genera una duda razonable de la calificación que le pueda dar el RAEX, pues también se presenta para que se le excluya por cada proyecto. ¿Qué pasa si realmente estos proyectos no comulgan o en todo caso caen en las prohibiciones que establece esta ley? Pues puede ocurrir que este incumplimiento de las obligaciones o al cometimiento de prohibiciones específicas del artículo 9 conlleven la revocación o no renovación de la calificación. Y esto implica ser nuevamente un sujeto pasivo del impuesto que establece esta ley, del 30%. Otra pregunta importante es que, bueno, ¿qué pasa si ya el impuesto operativo y como decían, esta calificación y registro puede llevarse hasta 20 días? Al menos la ley establece que la inscripción puede demorar hasta 20 días después de que se hizo la última prevención y se subsanó, y entonces me van a empezar a cobrar. Es probable, me pueden empezar a retener el impuesto. Es probable, pero también la ley establece que el RAEX podrá emitir una calificación provisional del sujeto excluido dentro del trámite de registro y va a tener una vigencia de 20 días. Es decir, si se logra jugar con los tiempos, pues se puede obtener que no se, e incluso ya dentro de la vigencia plena de la ley del impuesto, que una nueva entidad que se está incorporando como una fundación sin fines de lucro u organización, para evitar ser sujeto del impuesto, una vez ya esté constituida, pues se registra y pide esta calificación provisional de sujeto excluido para que dentro del plazo de los 20 días no sea objeto del impuesto respecto de las transacciones financieras que realicen del exterior sus mandantes o directores extranjeros. Otra posibilidad es que se realice una inscripción y calificación de oficio por parte del RAEX. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Bueno, el RAEX puede registrar y calificar de oficio como sujetos excluidos, eh, a aquellos agentes que nacen en virtud de un instrumento internacional, es decir, creados dentro del marco de un convenio vigente en El Salvador, o bien proyectos de desarrollo que contribuyan a la asistencia, desarrollo, salud, seguridad, educación, o en general asistencia humanitaria, que sean dedicados a brindar asistencia humanitaria o servicios de salud.
Luego, las fechas importantes. El 7 de junio es la fecha de entrada en vigencia de la ley. El 10 de junio fue la fecha de entrada en vigencia del reglamento. Y finalmente, nosotros habíamos computado que el 5 de septiembre es la fecha en que finaliza el periodo transitorio de la ley, en el cual todos los agentes agentes extranjeros deberán inscribirse para no tener multas por falta de inscripción y a la vez calificarse, si es que fuese el caso, para no ser sujetos pasivos del impuesto. Entonces, en esta fecha vencen los 9 días de este régimen transitorio, aunque según estábamos indagando ya al final de estos días, incluso antes de poder hacer la modificación, se consultó el criterio administrativo del RAEX y el RAEX establece que será el 4 de septiembre para que puedan tomar nota. Nosotros vamos a ver si lo podemos corregir para efectos de la socialización de esta presentación, pero es el 4 de septiembre la fecha en la que ustedes ya tienen que estar inscritos como agentes extranjeros, si es que entran en esta calificación, y procurar la calificación de sujeto excluido del régimen tributario. Bueno, hasta aquí mi intervención. Espero haber podido ser claro, espero haber podido compartir y de alguna manera sensibilizar respecto de la importancia que tiene cumplir con las obligaciones fiscales y procurar las medidas para no ser sujeto del impuesto. Y pues no tengo más que agradecerles por su amable atención. Muchas gracias. Buenos días, gracias William, gracias María de Lourdes por hablarnos un poco sobre la ley de agentes extranjeros. Ahora yo les voy a hacer una serie de preguntas que acá hemos tratado de descentralizar las preguntas que hicieron al momento de inscripción y hemos tratado de compilar las que han hecho por medio del chat y les voy a ir haciendo la pregunta a cada uno de ustedes. La primera va dirigida para María de Lourdes Ortiz. Dice la primera, ¿aplica la ley a personas jurídicas privadas salvadoreñas con capital extranjero de persona jurídica privada extranjera? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo identifico si como persona natural debo inscribirme? Gracias, Johnny, por la pregunta. De acuerdo a lo que explicamos en la exposición, recuerden que las sociedades o las empresas de naturaleza mercantil, siempre y cuando desempeñen actividades de naturaleza económica estrictamente comercial, así como las personas vinculadas a ellas, no se consideran como agentes extranjeros, mandante o director, y por lo cual no entran en el ámbito de aplicación de esta ley. Obviamente, siempre y cuando nos circunscribamos a esas actividades de naturaleza mercantil, comercial y económica. Muy bien, gracias María de Lourdes. Seguimos con la otra pregunta. Dice la segunda, ¿es necesario que todas las ONG se inscriban? Si las donaciones del extranjero son irregulares, es decir, recibo un año sí, el otro año no recibo, ¿qué pasa además si recibo donaciones en especie o recibo asistencia técnica? Bueno, aquí estamos hablando de dos puntos. Uno, hay que recordar que la ley realmente no hace ninguna distinción en cuanto a la regularidad en la que una asociación o fundación sin fines de lucro, ONG, recibe donaciones del exterior. Entonces, podemos afirmar que la inscripción de esta ONG en el RAEX no depende de la regularidad con la que reciba donaciones, sino que basta con que cumpla con los preceptos de la ley y que reciba efectivamente donaciones, y que pueden ser locales o del exterior. Y también, tal como explicó William, cuando esas donaciones pueden ser en dinero o pueden ser también en especie. Una donación de asistencia técnica sería en especie, y esto sí está dentro del marco de la ley, por lo cual también estaría obligada a inscribir
y a reportar, ¿no?, esta donación, aunque no sea una donación en dinero, sí estaría obligada a reportarla. Gracias, María de Lourdes. Vamos con la siguiente. Dice esta persona, en mi universidad hay una fundación de otro país que brinda becas a estudiantes. Este tipo de organizaciones, es decir, universidad y entidad, ¿también debe registrarse? Yo le recomendaría el registro, porque como ya vimos en nuestra presentación, el registro es obligatorio y está sujeto a sanciones bastante elevadas como multas y también bastante duras como puede ser el pedir la cancelación o la suspensión de la personalidad jurídica. Entonces, sí sería recomendable el registro. Sin embargo, luego se puede pedir una exclusión como sujeto obligado del tributo, puesto que es un programa con fines educativos. Todo esto no siempre y cuando estemos en el contexto que estas donaciones se canalizan directamente a través de la universidad, ¿no? Que la universidad sea el receptor de estas donaciones. Muy bien. ¿Deben inscribirse las organizaciones que tienen convenios internacionales celebrados con el Estado salvadoreño, debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa? Sí, sí deben inscribirse. Realmente el reglamento de la LAEX, de la Ley de Agentes Extranjeros, las considera como sujetos excluidos y de hecho aquí aplicaría el registro y exclusión de oficios. Sin embargo, en este momento no sabemos qué tan rápido va a operar ese registro y esa exclusión de oficio. Entonces sí sería bueno que estas personas, que estas instituciones, organizaciones estén pendientes para no incurrir en la infracción de falta de registro, aun cuando sí se prevé en la normativa que el registro y la exclusión, cuando se tiene un convenio internacional firmado con el Estado salvadoreño, sea de oficio. En ese mismo sentido, preguntaban si aplicaba la inscripción de oficio. Sí, esto es correcto, Giovanni. De hecho, como conversamos, el RAEX, el Registro de Agentes Extranjeros, tiene la potestad de inscribir, calificar y excluir de oficio. Como te comentaba anteriormente, pues no sabemos qué tan rápido esto va a operar. Como explicaba William, también se puede pedir la exclusión de manera voluntaria. El registro eh, tiene un carácter obligatorio, entonces sí, se puede operar tanto de oficio como a petición del interesado. Esta está relacionada a exclusiones y exenciones. Para ser una organización excluida del impuesto, hay que presentar el detalle de los proyectos en ejecución o datos generales. Luego, si me declaran como organización excluida, tengo que presentar los proyectos que se vayan ganando con la cooperación. Aquí habría que hacer una puntualización. ¿Qué es lo que la norma, tanto ley como reglamento me dicen? Que yo puedo solicitar la exclusión como sujeto obligado y que esta exclusión puede tener vigencia de 1 año, la cual puede ser prorrogable. Y también me dice que puedo registrar el proyecto. Como nosotros, nuestro análisis, nuestra interpretación sería que depende mucho de cómo operan, ¿no? Algunas organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Es decir, hay algunas que se refieren a un rubro en específico, como podría ser educación o seguridad alimentaria, vivienda, y hay otras que hacen como un poco de todo y de repente pueden canalizar donaciones, de pronto pueden dar servicios gratuitos, están en algunos rubros. Entonces, para este último caso, donde el campo de actuar es bastante amplio, sería mejor tal vez una calificación por proyectos. Cuando hablamos de una ONG que se dedica a un solo rubro, tal vez sería mejor una calificación como sujeto excluido que tenga una duración de 1 año. Nos comentaban también que la ley deja vacíos a interpretación de los técnicos, en los cuales se interpreta que empresas que reciben financiamiento, no donaciones, serán sujetos a esta ley. La pregunta ¿es conveniente que este tipo de empresas se sometan a evaluación como agentes extranjeros y que posterior a la evaluación se dictamine si es sujeto a la aplicación de la ley o no?
Bueno, en realidad esta duda quedaba un poco cuando salió la ley. Luego, con la emisión del reglamento, quedó absolutamente claro del artículo 8 del reglamento de la Ley de Agentes Extranjeros. Como ya lo hemos conversado, se señala expresamente que todas las sociedades de naturaleza mercantil que hagan actividades económicas estrictamente comerciales y todas las personas naturales y jurídicas que estén vinculadas con estas operaciones comerciales están excluidas del ámbito de la ley. Si bien, como les digo, esta era una duda que quedaba con la ley, el reglamento en su artículo 8 lo aclara y excluye como sujeto obligado a este tipo de sociedades, empresas, personas naturales y jurídicas que realizan realmente lo que nosotros llamamos como operaciones comerciales y que están relacionadas con inversiones extranjeras. Eso está excluido, ellos están excluidos como sujetos obligados y no se debe entender como dentro del ámbito de esta ley. Y la última para María Lourdes. Preguntaban si una ONG en formación no ha iniciado operaciones y no recibe fondos aún, ¿debe registrarse ya o hasta que comiencen a recibir fondos? Bueno, si no se ha terminado el proceso para la constitución legal de una asociación o de una fundación sin fines de lucro, no tendría mucho sentido inscribirse. Lo ideal sería terminar este proceso y una vez ya se cuenten con los estatutos de esta asociación o fundación sin fines de lucro, inscribirse en el RAEX en línea con los estatutos, obviamente siempre observando el plazo máximo que tenemos hasta el 5 de septiembre de este año para que no tenga ningún inconveniente, ninguna multa ni ninguna otra sanción posterior. Hoy vamos con William Escobar, licenciado. Además del impuesto del 30% contemplado en la ley, se debe pagar IVA. Solo lo molesto, William, encienda el micrófono, por favor. De acuerdo, gracias. Sí es posible, pero es más un depende. ¿Por qué? Si recordamos los hechos generadores del impuesto, uno de ellos es la importación de bienes materiales o en especie. Estos impuestos, al momento que pasan por la aduana, generan IVA a la importación, además de derechos arancelarios a la importación. Pero también puede ser un hecho generador del impuesto de la ley de agentes extranjeros, también puede generar el impuesto del 30%. Ahora bien, hay que hacer una aclaración, y es que el artículo 11, en la parte final de la ley de agentes extranjeros, señala que las importaciones en especie constituirán hecho generador cuando así lo determine el RAEX. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer algunas precisiones o esperar los criterios de la administración tributaria y en particular del RAEX para establecer si efectivamente podrían ambos impuestos coincidir. Pero se la pongo todavía más complicada. Si este agente extranjero no ha realizado el trámite como sujeto excluido de la ley de impuesto de la renta, puede ser que esa transferencia, dependiendo si es renta obtenida en El Salvador, pudiese llegar a tributar por el impuesto de la ley de agentes extranjeros y por el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, acá también hay que hacer un importante llamado para que en la medida de lo posible estos agentes extranjeros busquen estar como sujetos excluidos o busquen calificarse como sujetos excluidos del impuesto sobre la renta si es que cumplen con dichos requisitos. Gracias, William. Esta la hicieron también acá en el chat y dice, nosotros como donantes de fondos para proyectos, ¿qué debemos hacer? ¿Pagaremos tributo nosotros y también nuestros donantes? Ok, acá la respuesta es, en esencia, no, no se paga por cada sujeto, pero sí existen dos posibilidades que tienen que tener claras. Y acá me remito nuevamente a lo ya explicado, y es que puede ser por una parte que recibas una donación de un mandante o director extranjero y por lo tanto cuando se realice la transferencia, el agente de retención especial
el agente de retención especial hará la retención del 30%, o bien, el segundo supuesto es que la donación sea en el territorio nacional, es decir, no provenga por una transacción financiera de un agente extranjero, y acá también el agente extranjero como donante debe ser el entero del 30%. En ambos casos, podemos decir que el impuesto se causa una sola vez porque busca al medio de financiación y no al sujeto específico. Es decir, no van a pagar primero el mandante o director extranjero y luego el agente extranjero. Muy bien, William, gracias. ¿Existen indicaciones sobre la incorporación de la remisión del informe de agentes extranjeros dentro de la declaración mensual del impuesto sobre la renta? Agradecería cualquier orientación o detalle al respecto, comentan por acá. A la fecha, la DGI no ha establecido ni creado ninguna guía o formulario o informativo que nos permita establecer cuáles van a ser estos medios para realizar los enteros y las retenciones. Es probable que sea en el formulario para realizar los enteros o anticipo de cuenta y las retenciones del impuesto de la renta, pero hoy por hoy no sabemos si se va a crear un formulario nuevo o se van a incorporar en los formularios ya existentes. Siguiente, William. ¿Qué pasa con las operaciones de las organizaciones si no logramos inscripción en el RAEX? Bueno, acá me voy a centrar en los, propiamente, si bien pueden ser agentes extranjeros, todos los que reciban financiamientos o control de parte de un mandante extranjero, me voy a centrar en las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la ley las distingue expresamente para efectos del impuesto. Y acá pueden ocurrir, si no se logran registrar ya con la vigencia plena de la ley y del impuesto, lo primero es que se incumple la obligación de inscribirse, lo que puede provocar las consecuencias siguientes. Primero, si es una persona natural, pueden impedir la realización de actividades de manera temporal o definitiva, el RAEX. Si es una persona jurídica, el RAEX podría solicitar la suspensión o cancelación de la personería jurídica o de la inscripción que autorizó su funcionamiento. Y tercero, se incurre en una infracción que puede ser sancionada con una multa entre 100,000 y 150,000 dólares. Y además de eso, las transacciones financieras que reciba del exterior por el mandante van a estar grabadas con el 30%. Gracias, William. Durante el periodo que se tarde una ONG en inscribirse, ¿no se aplicará el impuesto del 30%? Bueno, acá debemos tomar en consideración varios aspectos. Lo primero, a partir del 4 de septiembre, debe estar inscrito como agente extranjero y solicitar ya tener la calificación de sujeto excluido del régimen tributario para que no se cause el impuesto, para lo cual debe tomar en cuenta lo siguiente. Uno, que el RAEX va a resolver en el plazo de 20 días hábiles después de haber subsanado todas las prevenciones. Y dos, que en todo caso, si está ya por finalizar el plazo transitorio o el término transitorio de la ley, pues se puede solicitar la calificación de la calificación provisional como sujeto excluido en lo que se resuelve. Pero lo que es definitivo es que si el 4 de septiembre no tiene la calificación, muy probablemente esta organización sin fines de lucro, cuando sea identificado por el agente de retención especial, va a efectuar la retención del 30%. Recibimos esta otra pregunta y dice, ¿los ingresos nacionales también son sujetos a esta ley? ¿Deben reportarse? Sí, y acabo un matiz. Sí, cuando se trate de donaciones en el territorio nacional. Es decir, no todos los ingresos, puede que una organización sin fines de lucro tenga una actividad económica por la cual tiene ingresos ordinarios que no provienen exclusivamente de la donación. En ese caso, la ley no establece nada. Sin embargo, si si esta es una donación en el territorio nacional, sí debe reportarse. Es más, al momento de establecer la información relativa a la inscripción, pues los donativos, ya sean locales o extranjeros, deben reportarse. Esta nos la hace una institución financiera.
Si un sujeto obligado no lleva la inscripción o excepción, ¿no se le debe permitir generar ninguna otra transacción a sus cuentas? Sí se debe permitir, pero de hecho la ley en ningún momento prohíbe el derecho a recibir estos fondos. Lo que sí establece la ley es que si esta persona, y vamos a hacer énfasis nuevamente a las organizaciones sin fines de lucro, si esta entidad no tiene la calificación de exclusión y no ha sido informada, ya sea por las entidades o por el propio agente, lo que va a ocurrir es que si bien va a recibir sus fondos, estos deberán tener la detracción o retención del 30% del impuesto. Vamos ahora al proceso de registro. ¿Cuánto tiempo se tarda el RAEX ya en la práctica para registrar y excluir a los sujetos pasivos, si es el caso? Por ley debería tardarse 20 días, pero en la práctica, al ser reciente, se estarían cumpliendo plazos. No se sabe si se van a estar cumpliendo los plazos previstos. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en caso de que la solicitud de excepción del impuesto no sea aprobada? ¿Existe algún mecanismo de apelación que se pueda presentar para impugnar esa resolución? Bueno, acá ni la ley ni el reglamento establecen recursos reglados como tal. Sin embargo, sí hace una remisión a que la ley de procedimientos administrativos va a ser la norma supletoria. Entonces, lo que hay que hacer es acudir al régimen de recursos contenidos en la ley de procedimientos administrativos, en el artículo 123 de la LPA, y por lo tanto, pues poder de esta manera acceder a este derecho, que vale decir es constitucional, solamente sujeto a que esté regulado, y ya la ley de procedimientos lo regula. Preguntan en el chat, William, ¿a qué se refiere por entero? Es una terminología básicamente que se acuña en la normativa tributaria. Es similar a pago, pero realmente no es un pago como tal necesariamente. Entonces, cada vez que viene el contribuyente y hace, por ejemplo, una retención, no es una retención y pago, sino que el hecho de entregar al fisco las cantidades a título de impuesto suele llamarse como entero. Entero, entrega, pueden ser sinónimos. Pago propiamente no lo es porque a veces las retenciones y los anticipos pues son anticipos del impuesto, entonces no se está pagando el impuesto, se está entregando cantidades que anticipan el pago final. Entonces, por esa razón puede ser que esté utilizando la palabra entero la ley y no pago, pero básicamente es entregar al fisco las cantidades a título de tributo. Nos dicen por acá, se pueden atender a preguntas enfocadas en relación a personas naturales. Mucha gente recibe fondos del extranjero como honorarios de cooperación internacional. ¿El banco retiene si se está inscrito o no? ¿Se debe inscribir a las personas? Acá bueno, primero es una pregunta muy importante. ¿Qué te puedo decir a la persona que nos hizo la pregunta? Es que hoy por hoy, lo único que tiene claro el agente de retención es que va a retener a las fundaciones u organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona no pueda ser sujeta al impuesto si es que el RAES llega a considerar que a través de ella se llevan a cabo las prohibiciones que establece la ley. Entonces, hoy por hoy probablemente no esté en el marco de aplicación para la agente de retención. Le voy a retener a fulanito o a menganito. Pero el RAED sí puede darse cuenta que a través de esta persona, un mandante o director extranjero está llevando a cabo actividades que prohíba la ley. Entonces, en ese caso, me imagino que puede haber una notificación o informe a las entidades financieras para que sí se aplique el impuesto. Pero hoy por hoy estamos anticipándonos a eventos que aún no han sido ni regulados, ni hay criterios administrativos que puedan establecerlo.
Y la última estaba dirigida también para William. Dice, una institución que tiene su origen en el derecho internacional humanitario bajo los convenios de Ginebra en 1949, ratificados por El Salvador, donde se conceden privilegios a la institución para su desarrollo y establece la obligación del Estado de conceder facilidades. Además de ser exenta del pago de todo impuesto por decreto legislativo, ¿debe inscribirse esta organización? Pregunta. Sí, debe inscribirse. De hecho, la ley ordena al RAETS a inscribirla y calificarla de oficio. Pero ¿qué ocurre? No sabemos los tiempos en los que esto puede ocurrir. Entonces, yo le recomendaría a la institución que se adelante a las diligencias del RAETS porque muy probablemente el agente de retención se le identifique como un posible sujeto de retención y para evitar el riesgo fiscal y sancionatorio que implica no retener, le retenga. Entonces, por ello es mejor que en este plazo de 90 días se inscriba y se califique, porque de entrada la ley ya los tiene configurados como sujetos que deben ser excluidos de oficio. Sin embargo, yo le recomiendo que no deje, por un tema de diligencia, no deje esta calificación a la actividad que puede estar saturada por el RAET, sino que se apersone directamente y haga los trámites para su inscripción y para su registro y calificación como sujeto excluido del régimen tributario. Muchas gracias, William. Hasta acá la jornada de preguntas y respuestas. Los dejo con Rosa Chavarría de Fundemás. Quisiéramos agradecer a todos por su participación, por las preguntas. Yo sé que hay miles más que quizás se han generado, pero vamos a compartir la grabación de esta sesión para que lo puedan volver a escuchar. Y también vamos a compartir los contactos de nuestros colegas de Consortium por si ustedes necesitan una asesoría a mayor profundidad o en casos muy específicos. Les agradecemos, esperamos que en este mediodía ustedes puedan tener un buen almuerzo y vamos a dar por finalizado esta sesión, agradecerle a María de Lourdes y también a William por su expertise. Y yo sé que eso es un tema que está todavía en desarrollo. No tenemos ni un mes de la entrada en vigencia de estas normativas y creo que esos espacios nos pueden generar un mayor conocimiento y cómo actuar y siempre las recomendaciones que ellos nos han dado en esta jornada. Así que muchísimas gracias a Consortium Legal por todo su apoyo y estamos aquí, César Giovanni está colocando en el chat los correos para que ustedes lo puedan retomar y puedan hacer las consultas muy puntuales. Les agradecemos a todos por acompañarnos y que pasen un muy feliz día. Feliz día. Buenas tardes, que estén muy bien.